la gran cantidad de intervenciones que hay todavía pendientes, están como cerca de 30 registradas. Y algunos ya han intervenido. Ya, por supuesto, pero todavía quedan como 30, o sea, para decirlo, entonces va a ser, digamos, en este campo se da una gran apertura a los debates. Por supuesto, o sea, entonces el debate se tiene que agotar, y eso ha pasado con la gran mayoría de leyes, cuando ya vemos que digamos leyes que no son de mucha trascendencia, y ya vemos que los principales temas han sido abordados, etcétera, etcétera, bueno, a veces se para un poco y dice, bueno, vamos a votar porque ya se está, digamos, marchando en el propio terreno, ¿no? Esto es bueno, esto es bueno que la gente lo conozca, porque muchas veces creen que porque tienen ustedes ahí una planadora así. No, al contrario. La oposición no existe. No, se le da, inclusive no se impide que ningún legislador de oposición debe hablar. O sea, se agota, y si alguien se tiene que sacrificar es más bien del bloque, porque ya se han dicho los puntos, ¿no? Ya lo hemos discutido, por ejemplo, en las reuniones previas que tenemos de bloque, y ya están las preocupaciones dichas, se las han expresado, se las han recogido, y a veces también, como en el ánimo del legislador, pues todos quieren intervenir y a veces repetir discurso. Entonces, bueno, en ese sentido se suspende, pero los que no intervienen son los de Alianza País, pero siempre a los de oposición se les da y se agota, se va agotando. Siempre usted, no sé si usted se ha puesto a escuchar, ¿no? Siempre es uno de país, uno de oposición, uno de país, uno de oposición. Y cuando hay poca oposición, pues se le da paso, digamos, a 2 de 3 de país, uno de oposición, pero el asunto es que la oposición siempre tiene las condiciones apropiadas para poder expresar todos sus comentarios. Esto me parece interesante porque yo creo que el procedimiento parlamentario realmente ha mejorado, y tengo que destacarlo. Yo recuerdo los congresos de León Febres Cordero, de Jaime Nebot, cuando interpeló, enjuició y destituyó, usted recuerda, al famoso Cachito Vera, que era ministro de Educación en el gobierno del doctor Borjas, por las famosas planchas estas de la DINAS y las planchas de acero. Pero allí yo también recuerdo que una de las cosas que más se criticaba, por ejemplo, fue cuando Vicente Arroba fue diputado, que casi nunca habló. Es decir, el jefe de bloque era amo y señor en el bloque, y eso creo yo ha mejorado. No existe ahora eso. De alguna manera se respeta también la dignidad de cada legislador, que va con un respaldo popular, no solo nacional, sino la mayoría son provinciales, pero que la gente los quiere escuchar. Por supuesto, o sea, más que todo, los jefes de bloque todavía existen, pero con una dinámica diferente, ¿no? O sea, el jefe de bloque es el encargado de coordinar reuniones, hacer la agenda del bloque, convocar al bloque, pero el bloque es el que toma decisiones, ¿no? O sea, no es que hay, digamos, una postura, llamamos para informarle, ¿no? Sino que se debate. Nosotros debatimos al interior, tenemos 2 debates, uno al interior del bloque, que es bastante intenso, donde nosotros, como lo hemos dicho, manifestamos todas nuestras preocupaciones personales como asambleístas. En el tema de ley de tierras, entrando ya al tema en sí, a la parte medular del tema, al espíritu de la ley, hay gente que la critica porque consideran de que el tema, ¿qué es lo que va? Existe la figura de la expropiación. ¿Quiénes van a decidir sobre si una tierra debe o no ser repartida a las comunidades? Son temas que quisiera que por favor nos vaya aclarando un poco, usted que conoce y sabe, está dentro precisamente del bloque que maneja el tema de la ley de tierra, porque esto mucho se ha criticado, es decir, el tema de la expropiación, que esté en riesgo la propiedad privada, que si te quitan la tierra no te van a dar ni un centavo, y que habrá una superestructura que va a valorar al año si la tierra es o no es productiva, y si va o no va a mano de las comunidades. Ángel, aquí hay 2 cosas primero que hay que aclararle a los ciudadanos, ¿no? Porque sí, la ley está, digamos, habla de expropiación, pero muchos, en ánimos precisamente de enlodar el espíritu, ¿verdad?, de confundir a la ciudadanía, el espíritu de esta ley, se han puesto a hablar de confiscación. Usted sabe, usted como periodista y los ciudadanos también deben saber exactamente que la confiscación está prohibida. No se puede confiscar. Digamos, la ley impide que se haga una confiscación, porque al confiscar, pues usted pierde todo, pierde su derecho, pierde todo, y no hay ni siquiera derecho a una indemnización. Por lo tanto, la ley no habla, en primer lugar, aclarar de que no habla de confiscación. No hay confiscación. No hay confiscación, porque eso está prohibido por la ley. Lo que la ley sí habla es de la expropiación, ¿verdad? Donde establece causales, ¿no?, que están establecidas precisamente en el artículo 103, donde se establece una serie de procedimientos, ¿no?, donde la gente debe tener claro, por supuesto, se va a hacer, digamos, una expropiación, pero cumpliendo todo un proceso
Y por supuesto, los propietarios de la tierra pues van a tener el valor que corresponde, de acuerdo a los avalúos que se hagan. La expropiación también guarda una indemnización. Por supuesto, eso una retribución económica, ¿no? Los que estamos claros es que la tierra debe cumplir dos fines. Y eso, esta ley nos tiene que garantizar eso, que el cumplimiento de esos dos fines. Por un lado, ustedes saben muy bien que es la función social que tiene la tierra. ¿Cuál es esa función social? Precisamente la producción agrícola, la principal, ¿no? O sea, digamos, aquí no vamos a hablar cuál de las dos es más importante, pero yo he mencionado primero esta. La función social. La función social. Nos tiene que garantizar de que la tierra, sobre todo rural, tiene que garantizarnos la producción agrícola. Y en segundo lugar también, por supuesto, la protección ambiental. Bueno, esas son las dos, digamos, funciones que tiene la tierra, y esta ley precisamente ha sido redactada, ha sido diseñada, se está discutiendo y se está debatiendo. ¿Para qué? Para que garantice que se cumplan esas dos cosas que son tan necesarias para nosotros los ecuatorianos. ¿Por qué la CONAIE no apoya? Que la CONAIE está conformada, diríamos, casi por gran cantidad de gente vinculada al agro. Bueno, nosotros tampoco no entendemos, porque inclusive hemos tenido, yo le voy a contar así cosas que a veces no son muy, ni tampoco voy a dar nombres, pero hemos tenido, digamos, conversaciones. No quiere comprometerse. No tanto eso, sino que en su momento lo harán. Hay, digamos, asambleístas que están de acuerdo con la ley, y nos han dicho, nos van a disculpar, pero nosotros hemos explicado a nuestras organizaciones, a nuestro partido, y el partido todavía siguen con la mente cuadrada y nos dicen de que tenemos que votar en contra. Pero nosotros sí estamos conscientes de que es una ley que aportaría muchísimo a las aspiraciones que tenemos, como nosotros que somos dirigentes campesinos, somos dirigentes indígenas, que estamos en el día a día discutiendo esto con el campesino y con el indígena, no con los grandes, digamos, dirigentes de poncho dorado, sino con la base. Y esta ley, la verdad, porque como usted tiene conocimiento, en la consulta prelegislativa, esta ley se discutió ampliamente en la Amazonía, en la sierra, en la costa, con las organizaciones, con todos. Y casi es más del 99% de las organizaciones, nadie presta objeción a esto. O sea, aquí está en esta ley precisamente las aspiraciones históricas de un grupo, digamos, mayoritario de campesinos, de indígenas, etcétera, etcétera, que han buscado la forma de cómo un Estado les pueda garantizar una democratización real de la tierra, una real distribución y evitar los acaparamientos, terminar con los monopolios. Y esta ley está apuntada precisamente para eso, ¿no? De acuerdo a los tiempos, ¿cuándo saldrá la ley? No, es que una vez que los tiempos están precisamente para iniciar los debates, ¿no? Pero el debate tiene que agotarse todas las instancias, porque repito, o sea, esto no es una ley. 40 intervenciones, estamos hablando que será el próximo año la culminación. Por supuesto, o sea, pero las que faltan, yo no estoy hablando de todas, yo no sé, porque yo no estuve el martes pasado, por ejemplo, el jueves pasado que inició el debate. El martes por lo menos, el martes hubieron siquiera por lo menos unas 15, 20, ¿no? ¿Y cuántas más faltarán? O sea, entonces realmente... Cerca de 40 faltan. Sí, muy bien. Entonces lo que les quiero decir es que mientras no se agote esto, tiene que evacuarse todo, porque hay una cosa muy importante, ¿no? Que más allá de todas las discusiones que hemos tenido en los bloques, cada partido, cada movimiento, en el Pleno han salido nuevos aportes. Se siguen haciendo aportes, y aportes valiosos, muy importantes, que realmente van a ayudar de que se recojan los que realmente ameritan, los que están dentro del marco constitucional, y la ley pueda quedar mucho más elaborada, con más contenido, y sobre todo garantizar derechos, que es lo que nos interesa, ¿no? Una de las cosas es que dicen que se suspendió el debate, por eso es bueno ir a la fuente. En este caso, la presencia del asambleísta de la ANSA País, Byron Bayo, en vivo, esta mañana en el Gobierno de la Mañana, aquí en Teleradio, es de que había disenso, como que no había acuerdo entre los propios legisladores de la ANSA País, y que por eso se suspendió el debate y lo dejaron para otra oportunidad. ¿Qué hay de cierto sobre esto? Primero, 40 intervenciones, ni siendo más, o sea, ahí ustedes se ponen a calcular 10 minutos por cada intervención, más también a veces los puntos de aclaración, derecho de réplica, etcétera, etcétera. Eso tiene casi para un par de días más o sea, entonces es bastante complejo. Segundo, de que siempre lo hemos manifestado, nosotros siempre tenemos nuestras divergencias. Jamás había una ley que no haya tenido, digamos, posiciones contrarias en el mismo bloque, ¿no? Y esta ley, por supuesto, porque usted sabe muy bien que en esa pluralidad del Estado ecuatoriano, la Asamblea también precisamente representa eso.
Y ahí tenemos compañeros indígenas, tenemos compañeros campesinos, tenemos otros que somos de las ciudades, pero también tenemos raíces campesinas. Es lo que más están debatiendo los indígenas. Entonces, sí, muy bien. Es que, bueno, yo por ahí escuché que salía la Lourdes Tibán y para salía otro indígena. ¿Sí sabe? Bueno, sí, ahí tenemos una gran cantidad de compañeras y compañeros que son precisamente, por supuesto. Entonces eso es importante, que hay que escucharlo, porque, o sea, bueno, por último, con una visión citadina, nosotros los que estamos metidos más en el tema urbano, pero hay que ser conscientes de que ellos están allá, eso es del día a día, ¿no? Y son ellos los que después tienen que darle cara a esos ciudadanos, a esas organizaciones. Al final de cuentas todos damos la cara, pero son ellos los que conviven ahí. Entonces, en ese sentido, ese aporte es fundamental para el proyecto político, ¿no? Y más aún cuando ellos no recogen sus aspiraciones personales, sino que van recogiendo el espíritu de estas organizaciones, ¿no? Los aportes que estas organizaciones han hecho en sus propias comunidades, en las diferentes parroquias, cantones, localidades. Entonces, es fundamental eso, y le repito, o sea, el debate no está terminado. Hay todavía algunas divergencias dentro del bloque país, por algunos temas que tienen que ser todavía debatidos, tienen que ser todavía acordados con el Ejecutivo, pero bueno, esas son las tareas que nos corresponden en los primeros días. 8:24 minutos. El señor asambleísta Byron Valle esta mañana aquí en TLR. ¿Cuál será la última sesión de este año de la Asamblea? ¿Sí habrá? Por supuesto, estamos convocados ya para el día martes. Esa es la última del año. Esa es la última del pleno, pero de ahí, digamos, del pleno. De ahí las comisiones... ¿Qué van a debatir en ese pleno? Ya no debaten el tema de la ley de tierra, si lo dejan para enero. Sí, es que también hay otra ley que está también, que ya tenemos que iniciar Está en el horno, a punto de entrar, ya se puede quemar. Así es, una ley reformatoria, la ley de economía popular y solidaria, que también ya es hora que la estemos debatiendo, pues entonces vamos a empezar también con ese debate. Oiga, como asambleísta, uno de los temas que también la gente ha comentado en diversos tonos, ¿no? Y vale la pena conocer el criterio suyo, aunque ya no tiene esa facultad como tenía congresos anteriores, qué sé yo, esto de fijar salarios, pero como que se ha comentado que el salario de $12 es realmente una especie de burla para los trabajadores. ¿Qué comentario le merece a usted la decisión del Ejecutivo? Primero, Ángel, y ciudadanos y ciudadanas, si ustedes revisan históricamente la alza salarial, ¿no? O el alza salarial. O sea, ustedes se van a dar cuenta que precisamente el aumento de este año corresponde en un porcentaje muy similar a todos los que hemos tenido el año pasado, el anterior, etcétera, etcétera. Más bien, pongámonos a pensar en un año complicado, como bien ha expresado el compañero presidente de la República, y no solo por el comentario del presidente de la República. Si usted entrevista a un empresario, a un industrial, a todos vamos a coincidir, no solamente los políticos. La sociedad civil en su gran diversidad, todos estamos conscientes que vamos a enfrentar un año bastante complicado. Yo más bien, en unas conversaciones que teníamos antes de este pronunciamiento con algunas organizaciones de trabajadores, más bien se pensaba, se tenía en la lógica de que se iba a congelar este año, precisamente para el año 2016, el salario básico. Sin embargo, nos damos cuenta que es precisamente el año pasado, ¿cuánto fue lo que se incrementó? Me parece que fueron como $13 o $14. Hay un retroceso, porque sí, fueron $14, pero también las condiciones son completamente diferentes, ¿no? Lo que se avisora para este año es más plata. Lo que se avisora este año es un año complicado, ya no solamente para el Estado por el tema del presupuesto, sino también para la empresa privada, para todos. Entonces, como usted sabe, hay digamos una situación, una avalancha que viene de afuera y que nos afecta, a pesar de que no nos ha afectado como nos hubiera afectado en un Estado que no hubiera estado preparado para eso. Había afectaciones, pero que aquí ha sido fundamental, digamos, resaltar el aporte que ha hecho cada ecuatoriana y cada ecuatoriano, desde sus diferentes trincheras, ¿no? Desde el comerciante informal, desde el artesano, desde el conductor, desde el taxista, el transportista, todo el mundo, el empresario, el trabajador, el obrero, todo el mundo, ¿no? El farmacéutico, todo el mundo ha contribuido y ha ayudado, ha hecho posible de que ese impacto realmente no se sienta proponiéndole alma, vida y corazón. Porque cuando hay pueblos, ¿verdad?, que se dejan vencer por las adversidades, se cruzan de brazos, y como hay ciertos rumores, se escuchan rumores y la gente deja de invertir, deja de incidir en la economía, entonces eso digamos atenta. Pero cuando todo el mundo se pone la camiseta, pese digamos a los anuncios, pese a las cosas que se dicen, hay unas con fundamentos, otras sin fundamentos, la gente dice, no, yo sigo creyendo en mi país, sigo creyendo en mi papel, es decir, en lo que yo tengo que aportar. Y eso hay que resaltarlo, lo que siguen aportando los migrantes.
Es decir, eso hay que resaltarlo. Aunque ha caído las remesas. Por supuesto, porque ya la situación de España no es la misma, pues. La de Italia está en crisis, pues. Italia también, Estados Unidos, todos están en crisis. Parece mentira, pero de las 3 grandes remesas que llegan al Ecuador son de Italia, España y Estados Unidos. Las de Europa han caído. Han caído porque la de Estados Unidos ha crecido un 4%. Así es, porque todos esos países, si usted los revisa, ¿verdad? Todos han decrecido. Pese nosotros a una tremenda situación económica, hemos crecido, claro, no al mismo nivel del año pasado ni de años anteriores, pero seguimos creciendo, y eso es importante. ¿Por qué crecemos? Es porque el industrial sigue aportando, el empresario sigue aportando. Don Byron, totalmente de acuerdo. Usted dice el esfuerzo, yo también coincido que el esfuerzo de los ecuatorianos es tremendo. Por supuesto, del agricultor, porque imagínese financiar un presupuesto casi más de la mitad, solo con impuestos, es bastante dinero que se le saca a la gente. Así es, es un gran aporte que hace, ¿no? El gran aporte de contribución que hacen. Lo que pasa es que ya no hay de dónde, pues también a veces ya. Imagínese, por ejemplo, se va a insistir en el tema de la plusvalía, por lo que conozco, por el tema de la herencia. Serán temas sin duda picantes que serán analizados a inicios de año, ¿no? Pero yo quisiera también hacer que me haga una especie de resumen. Usted pertenece a una de las comisiones más importantes que tiene la Asamblea, y el tema de los trabajadores. ¿Queda algo pendiente? ¿Qué queda en el tintero? ¿Se ha logrado cumplir con las metas? ¿Qué se ha hecho en esa comisión? Mira, antes de entrar a ese tema, primero usted se refería dentro del tema de impuestos, se refería a la ley de herencia, se refería a la ley de plusvalía. Saberle de que sabemos que van a volver a van a volver, pero tenga claro, Ángel, y tenga también claro ciudadanos y ciudadanas. O sea, no es el fin de esta ley, no es de carácter, contributivo. O sea, no es por el asunto de recaudar más impuestos. O sea, tener claridad que es para redistribuir la riqueza, que la riqueza... Se redistribuye la riqueza, pero en base a dispuestos que se cobra, pues, a dineros. No tanto eso, Ángel, porque usted se da cuenta cuánto van a aportar, es decir, si esta ley se aprueba, cuánto va a incrementar el presupuesto. O sea, los impuestos que se recaudan actualmente, no va a contribuir mucho. O sea, no es tanto ese el espíritu de esto. El espíritu de esto es garantizar que realmente... Si no es entonces tanto dinero de que se va a obtener con estas leyes, ¿por qué tanto laberinto y problema que se gana el gobierno? Bueno, son, los costos políticos que tenemos que asumir. Si hablamos de 80 millones... Yo solamente quiero decirle, Ángel, al presidente Correa lo eligieron para que tome decisiones. Esa es su misión. Para eso lo eligieron presidente, ¿verdad? Y no para hacer, eco de las presiones que tengan de los que más tienen, de los que más tierras tienen o más pertenencia tienen, que son los que menos contribuyen. Entonces, en ese sentido, tenga claro que el Ejecutivo se lo elige para eso, tomar decisiones, y el presidente pues tendrá que tomarlas. Totalmente. Algunas son impopulares, sí, ¿no? Por supuesto. Además, mire, como un elemento ya para terminar este tema, y vamos a la otra pregunta que usted me hacía. Acuérdense que hubo un diálogo nacional y que siempre dialogamos, pero este diálogo tuvo como tema fundamental precisamente el tema de la plusvalía, el tema de la herencia. Nosotros conversamos con los ciudadanos. En ningún diálogo, por lo menos los que yo estuve en el sur de Guayaquil, en ningún diálogo hubo un ciudadano que haya dicho yo estoy en contra de la ley de herencia y en contra de la plusvalía, porque eran los temas que estaban precisamente a la conversación. En eso de los diálogos, la oposición dice que ustedes conversan entre ustedes mismos. Pero pues si yo me pongo a hacer caso de lo que nos dice la oposición, dígame qué es lo que no nos ha dicho la oposición, pues. Dígame, Ángel. Es el fuego democrático. Dígame qué es lo que no nos ha dicho. Dígame de qué no nos ha señalado. Parece mentira, pero cuando uno se mete a la política, no. Una vez decía Rafael Guerrero Valenzuela, que en paz descanse, el dueño de CRE, decía, oiga, la política es como cuando uno se mete a un cuarto oscuro lleno de humo. Se mete y sale llorando. No sabe que va a salir llorando, más o menos. Oiga, bueno, entremos al tema que tenemos. Bueno, muy bien, pero lo importante es que este tema va a cobrar mucha vigencia, creo yo, a inicio mismo del año que viene. Sí, tenga la plena seguridad. Y va a seguir todavía, se va a seguir hablando, se va a seguir debatiendo. Eso tenga la plena seguridad, nada está dicho. Son, anuncios. Mientras los proyectos de ley no estén en la Asamblea Nacional, no estén en las comisiones o no estén en el Pleno, pues estamos especulando cosas, de manera, pero que igual se los ha manifestado, y decirle que hay toda la voluntad para discutirlo y para seguir debatiendo con la ciudadanía. Vamos a la Comisión de los Trabajadores. Bueno, ahí, como usted tiene conocimiento, pues bueno, toda la ciudadanía, la Corte Constitucional ya despachó las enmiendas ya fueron publicadas, y eso también nos deja a nosotros tareas. Hay que adaptar, por supuesto, las enmiendas, leyes y todo, adaptar las leyes secundarias a lo que dice la Constitución.
En lo referente a la Comisión de los Trabajadores teníamos pues, una tarea que era una de las, después del tema de la reelección indefinida, uno de los temas también sumamente importantes. Sindicalización, sí, contratación colectiva y todo lo demás. Sobre todo analicemos un poco más el contexto cojamos al 100%, por ejemplo, los trabajadores que son servidores públicos o que trabajan para el Estado. Que son de la LOCE. Que son 100%, ¿verdad? Del 100%. Solo el 18%, del 100% de los trabajadores del Estado, solo el 18% tenía derecho a organizarse y hacer huelga. Solo el 18% porque estaban amparados en el Código de Trabajo. Esos son los amparados en el Código del Trabajo. Que fueron mal llamados obreros, porque hacían su trabajo de campo, trabajaban fuera de las oficinas, etcétera, etcétera. El 82%, sin embargo, son, digamos, los trabajadores que estaban amparados en la LOCEP y que siguen amparados en la LOCEP. Y estos trabajadores no tenían derecho a la huelga, no tenían todavía el derecho, mejor dicho, a la sindicalización. Solo tenían derecho el 18% que estaba parado en el Código de Trabajo. Esos son uno de los temas fundamentales por los cuales el presidente dijo, bueno, ¿por qué tenemos esta injusticia? ¿Por qué los que tienen acá, que no tienen derecho a la huelga, no tienen derecho a la sindicalización, tienen 30 días de vacaciones? ¿Y por qué los acá, que tienen derecho a la sindicalización, tienen derecho a la huelga, tienen solo 15 días de vacaciones? Y así sucesivamente usted comienza, digamos, a relacionar la LOCEP y el Código de Trabajo y va a encontrar una gran cantidad de diferencias. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos seguir permitiendo esas diferencias cuando todos trabajan para la misma institución que es el Estado ecuatoriano? Entonces vino precisamente esta enmienda constitucional, que era precisamente reformar 2 artículos de la Constitución. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que ya está en vigencia? De que hoy día, primero, a partir de enero, todos los trabajadores que se contraten en el sector público pasan a ser amparados por la LOCEP. No es retroactivo. No es retroactivo. Es lo que viene. El 18% que está actualmente contratado sigue igual en el Código de Trabajo. Y los obreros que tienen este rato, por ejemplo, una contratación colectiva, esa se la sigue respetando. Se sigue respetando porque, repito, la ley no es retroactiva. Los trabajadores que... Pero las contrataciones colectivas demoran el máximo 2 años. Y bueno, no se discute. Ya la nueva discusión ya no existe. Claro, ya ahora sí. Es decir, todos los trabajadores que vienen a partir de la ley, enmienda. Claro, a la enmienda, ¿no? Pero ahí hay cosas fundamentales que tenemos que decir. Bueno, si dejáramos solamente la enmienda y no hiciéramos una reforma a la LOCEP, ahí sí nos podrían acusarnos de que estamos a veces estuviéramos, digamos, retrocediendo en cuestiones de garantías de derechos. Pero hemos dicho claramente, nosotros aprobamos la enmienda, pero con el compromiso de las organizaciones sindicales, inclusive que ya tenemos casi el proyecto está listo, ¿verdad? De una reforma inmediata a la ley orgánica de servidores públicos, donde hay un compromiso desde el presidente de la República, desde la Asamblea Nacional y del proyecto político. ¿Todos van a ser ahora administrados por la LOCE? Todos los trabajadores del sector público, los nuevos. Repito, hay un 18% que continuará y ellos se jubilarán bajo ese cuerpo legal. Pero los nuevos, a partir de ya una vez que ya está aprobada, digamos, derecho a huelga. Sí, ahora, ¿qué vamos a hacer? Los no contempla actualmente. Van a reformar. Vamos a reformar precisamente para garantizar el derecho a la huelga, vamos a garantizar el derecho a la sindicalización. En las instituciones públicas, en las empresas públicas. Por supuesto, en todas, porque la ley... CNL es pública ahora. Sí, ahora tenemos la empresa del agua, que también a nivel nacional también es pública, del señor Bernal. Claro, entonces verán, precisamente por eso, porque yo diría, por ejemplo, ya que qué va a pasar, por ejemplo, en un municipio con el trabajador, van a contratar un trabajador para que digamos haga la recolección de basura. Ya, ese obrero. Antes se lo contrataba con la figura del Código de Trabajo. Ahora tiene que ser también contratado bajo la figura de la LOCEP. Entonces, por eso es importante que nosotros... Claro, por eso para nosotros es importante, ¿verdad?, que lo antes posible la LOCEP sea modificada. Ya tenemos el proyecto, digamos, borrador, que lo vamos a entregar en los próximos días, para garantizar que estos trabajadores se sigan organizando, no quitarles el derecho a la sindicalización y sobre todo a la huelga, cumpliendo, por supuesto, todos los procedimientos que están establecidos en la ley. ¿Por qué desaparece? Dígame usted, ¿cuáles son? Por esto de que cada cierto tiempo hay que darles determinadas conquistas laborales. Yo le pregunto a usted, ¿qué es más importante? O sea, un documento que me permite tener ciertos privilegios durante 2 años, o que esos derechos estén establecidos en la ley y que no sean para 2 años, sino que sean para siempre.
Entonces, primero pongamos en la balanza uno de eso. los derechos que más pelean los obreros es la estabilidad. Muy bien. Entonces, ¿y qué resulta de que si la estabilidad, por ejemplo, está garantizada en la misma ley y no tenemos necesidad de estar utilizando un documento llamado contrato colectivo? Es decir, lo que nosotros queremos tener claridad y que los ciudadanos nos entiendan es que queremos que la estabilidad, que es uno de los principales temas por los cuales se firma un contrato colectivo, esté garantizado en la ley y no tengamos que hacer uso precisamente de este tipo de figuras, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Redactan, por ejemplo, 15 demandas. De esas 15 demandas les aprueban 2 o 3 por 2 o 3 años y están permanentemente en el mismo juego. Entonces, el Estado analiza muy bien. La LOCEP desaparece, digamos, la contratación colectiva. Nosotros, como legisladores, ¿qué hemos dicho? ¿Cuáles son los principales temas de una contratación colectiva? Primero, el tema de salario no se discute aquí porque para eso se ha creado el Consejo Nacional de Salario. Ya, discútanlo allá. Pero vamos acá. A ver, nos dicen de estabilidad, nos hablan a veces de uniforme, nos hablan de esto. Muy bien, vamos a dejar estipulado eso en la ley. En la ley, es decir, veamos hasta dónde, veamos hasta dónde también el Estado, porque ahí también hay que saber diferenciar los dos tipos de empresas, pues, ¿no? Claro. La empresa pública y la empresa privada, pues. La empresa privada, ¿a dónde van los beneficios, por ejemplo, que generan los trabajadores? Va, digamos, al dueño, al propietario, a la familia del propietario. Y ahí se acabó. Por supuesto que ese empresario contribuye con todo lo que la ley le exige, ¿verdad? Paga el SRI, hace sus declaraciones, paga todo. Pero ¿qué pasa con los beneficios de la empresa pública? ¿A dónde van? Esos beneficios son los que